Vergüenza. Ese sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. También es causada por el sentimiento de ser inferior ante la sociedad por alguna acción mal vista. Son producidos por causas naturales y patológicas. La vergüenza es una herramienta que nos permite determinar qué es correcto y aceptarle dentro de nuestro entorno social para que podamos asumir tales reglas y así integrarnos en su dinámica. La vergüenza se da también cuando valoramos nuestras acciones como negativas y esto nos lleva a hacer juicios negativos como el pensar el qué dirá. También está relacionada con la inseguridad, timidez, rubor. Cabe decir que un exceso de vergüenza es nocivo. Por ejemplo, cuando quieres hablarle por primera vez a la chica que te gusta, sientes mucha vergüenza al salir a exponer en clases o hablar en público, cuando sufres una caída repentina o se te activa la cámara en plena clase virtual, podemos presenciar el sentimiento de vergüenza. Continuaremos con la ética. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el bien o el mal. Está relacionada con la moral y el comportamiento humano. Es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos, que implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad que nos haya tocado vivir. Una de las definiciones es la de Aristóteles en Ética para Nicómaco, donde afirma que la felicidad es el fin último de todo ser humano y la ética nos enseña cómo alcanzarla. La moral. Esta tiende a ser normativa, a reflejarse en reglamentos y prohibiciones. Por ejemplo, los 10 mandamientos forman parte de la moralidad, las normas de comportamiento, valores como la honradez, el respeto a la autoridad y el acatamiento de normas religiosas. Los códigos morales pueden variar según tiempo y el espacio en una misma cultura y se van modificando. Diferentes valores morales pueden convivir en una misma sociedad bajo una misma ética. Esto es muy evidente en países con clases sociales, también en culturas donde conviven varias religiones. Por ejemplo, el superego freudiano juega un papel muy decisivo en la actuación de la vida moral, ya que vivir moralmente supone la adquisición por el sujeto de una madurez psicológica, emotiva y evolutiva, es decir, en el ámbito operativo de la psicología. Ahora hablaremos de la monotonía. Hace referencia a la falta de variedad en cualquier cosa, o realizar siempre las mismas actividades sin variaciones ni cambios. Esta está vinculada a la uniformidad, la ausencia de matices o la igualdad de tonos. El concepto se puede aplicar a diferentes cuestiones, tanto a situaciones como a objetos. Nos levantamos, desayunamos, trabajamos o estudiamos, caminamos por los mismos caminos, hacemos los quehaceres, dormimos y hacemos lo mismo cada día. La monotonía hace que la persona ya no sienta vergüenza. Todos estos hábitos básicos se repiten continuamente a lo largo del tiempo y espacio, hasta que este esquema de funcionamiento del cual el sujeto no se mueve, su consecución se lleva a cabo de forma automática. Aunque la monotonía puede surgir en un solo contexto, como en el amoroso o el laboral, sus consecuencias pueden repercutir negativamente a nivel psicológico en nuestra vida en general. Puede iniciar con una sensación de insatisfacción, aburrimiento, bajo rendimiento, hasta llegar a la infelicidad. Luego puede convertirse en ansiedad de buscar algo diferente pero sin poder encontrar nada, pues no podemos crear o imaginar una realidad que salga de nuestra zona de confort. No nos cabe la idea de introducir modificaciones. ¿Qué valor le damos a nuestra vida si los días son iguales? Llegaremos a pensar que nuestra vida no deja de ser una concatenación de las mismas acciones, como una cadena sin fin y sin vida. También podemos hablar de la monotonía en lo insignificante. Por ejemplo, una pareja que vive en la casa de sus padres están acostumbrados a no trabajar y con el tiempo caen en la monotonía y la vergüenza se pierde al depender de otra persona. En el caso de un contexto amoroso, cuando una pareja comienza a compartir el baño, esto ayuda a aumentar su confianza y causa que ya no se genere nada de vergüenza. De la inseguridad al miedo y del miedo al terror. Escenas de la guerra,
donde entramos a la humillación de la población civil. La guerra incide cada vez más en la vida cotidiana y en la mentalidad de las personas que están en contextos de conflictividad, que es tan violenta. Como sabemos, la guerra es un escenario en el que el ser humano vive una situación extrema, cuyas consecuencias siempre son desastrosas. La agresividad constituye la significación común de no pocos estados emocionales y da cuenta de lo que hay en concreto, un desarrollo de una violencia destructiva. Ejemplo: el miedo es la emoción que experimenta la mayoría de las mujeres cuando sufren algún tipo de violencia, y también está relacionado con los sentimientos de culpa, vergüenza. Hagámonos una pregunta: ¿cómo nos comportaríamos durante una guerra? Ya sea teniendo un puesto de responsabilidad o solo siendo un simple ciudadano. ¿Qué valor físico tendríamos? Ya sea una violencia física o psicológica. Quizá cuando pensemos en este problema llegamos a una conclusión que somos cobardes, ya sea física o psicológicamente. Y seguimos preguntándonos, ¿cómo podríamos resistir a ese clima tan amenazador que es largo, terrible? ¿Quieres saber cómo superar la vergüenza? Aquí tienes algunos puntos claves para conseguirlo. Comparte lo que sientes. Hablar de tus emociones es una estrategia muy eficaz. No te avergüences de tu vergüenza. Sentir vergüenza no te hace inferior, solo humano. Si reconocemos nuestra vergüenza y la aceptamos, ya no tendremos que gastar energía para intentar que los demás no se den cuenta. Mírate desde afuera. Una buena técnica para perder la vergüenza consiste en verte como si fueras un observador externo. De tal forma lograrás distanciarte de las emociones negativas que estás experimentando. Serás más amable contigo mismo y como resultado la vergüenza pasará con mayor rapidez. Redefine tu jerarquía de intereses. Normalmente la vergüenza se siente en aquellas situaciones que consideramos importantes. Por ejemplo, si consideras que la inteligencia es un valor fundamental, es probable que te avergüences suspender ese examen. Por lo tanto, sientes demasiada vergüenza en determinadas circunstancias. Es recomendable que analicemos la vara con la que nos estemos midiendo. Quizás seamos muy duros con nosotros mismos y necesitamos una dosis de flexibilidad. Si la vergüenza nos supera, no dudemos en pedir ayuda. Pedir ayuda a los profesionales es cuando la emoción nos supera. Es algo que precisamente no deberíamos avergonzarnos. Más bien, todo lo contrario, ya que es una señal de valentía y madurez. Quizá recurramos al mecanismo del aislamiento. Ante el horror de la guerra, intentamos minimizar las repercusiones alejándonos. Este mecanismo se caracteriza por alejarse de las situaciones de conflicto que se sienten amenazantes. Pueden ser internas o externas, con el objetivo de separar los sentimientos o emociones asociados al miedo o terror, esa impotencia, ese peligro y también el sentimiento de culpa. Las guerras crean miedo social, desbordamientos, creando bloqueos, dolor constante de culpa, trastornos psiquiátricos, desarraigos, pérdidas. Cuando estos sentimientos se apoderan de nosotros, nos volvemos cobardes y nos ocultamos.
Sentimos que no somos dignos y que nuestras opiniones no aportan nada al resto de las personas. Y es ahí cuando decidimos escondernos y no participar en la sociedad. Además, no solo tenemos miedo a mostrarnos ante el resto, sino también tenemos miedo a mostrarnos a nosotros mismos tal y como somos, por lo que decidimos escondernos.